Arrancamos. Bueno, muchas gracias por su presencia. Antes de responder a su pregunta, quería informar dos cosas que me parecen muy importantes. Una de ellas vinculada a la sesión extraordinaria de mañana, que corresponde en realidad a la sesión ordinaria del jueves. O sea, la sesión ordinaria del jueves, con el orden del día del jueves, adelantamos para mañana por el siguiente motivo. Porque leí que algunos dijeron de que se iba a discutir el tema de la cumbre de poder, etcétera, etcétera, y no es así, ¿verdad? El motivo en realidad es porque el lunes 9 y martes 10, el lunes 9 y el martes 10 se va a llevar a cabo acá en el Congreso, en las distintas salas de reuniones, tanto del Congreso, del Senado, de diputados y también otras salas adyacentes, la sexta conferencia mundial de jóvenes parlamentarios de la Unión Interparlamentaria. La Unión Interparlamentaria es una de las organizaciones parlamentarias más antiguas del mundo, tiene 130 años de existencia y es la primera vez que Paraguay va a ser sede de un evento organizado también, por supuesto, por la Unión Interparlamentaria. Y entonces necesitamos nosotros jueves, viernes, sábado y domingo, en primer lugar, para hacer una fumigación de todos estos lugares que les mencioné anteriormente, porque se han constatado de que hay algunos bichos raros por ahí, ¿verdad? Entonces sería una vergüenza que aparezcan justo en la conferencia, ¿verdad? Esa conferencia Buen día. Tiene como nombre lograr los objetivos del desarrollo sostenible y empoderar a los jóvenes mediante el bienestar. Y es importante saber que hasta este momento hay 154 inscritos de 41 países, 98 parlamentarios inscritos, 120 invitados de la sociedad civil paraguaya, y por Paraguay están inscritos 4 senadores, 38 diputados y 2 parlamentarios del Parlasur, más algunos directores generales del Senado. Tenemos el programa provisional, que después a través de la Dirección de Comunicación vamos a proveerle para que ustedes sepan cuáles son los temas los cuales se van a tratar. Y también decirles de que esta Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios va a estar presidida en su inauguración por la presidenta, que es la diputada mexicana Gabriela Cuevas, y el presidente de la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios, que es el señor Melvin Boua, de Surinam. Entre los parlamentarios que van a asistir, que son parlamentarios jóvenes, tenemos parlamentarios de Gran Bretaña, Bélgica, Ecuador, Pakistán, Alemania, Francia, Nueva Zelanda, Camboya, Indonesia, Bélgica, Nigeria, Brasil, China, Kenia, Burkina Faso, Angola, Mozambique, Camerún, Irlanda, Bangladesh, Bolivia, Argentina, México, Qatar, Mongolia, Turquía, Surinam, Perú, Guinea Ecuatorial, Afganistán, Rumania, Islandia, Zimbabue, Ghana, Guatemala, El Salvador, España, Tailandia, Senegal, por supuesto Paraguay, entre otros. O sea, un mega evento que estamos realizando acá con los compañeros encargados del área respectiva, a quien aprovecho la oportunidad para agradecer, porque han estado trabajando en esto hace más de un mes. Ya no es fácil organizar todo esto. Hay que atender a todas las delegaciones que provienen, en algunos casos, de países muy lejanos, todo lo que es la infraestructura, digamos, y la predisposición que ellos han mostrado. Y yo les ruego a los compañeros de los medios de comunicación que le den
la publicidad necesaria, porque es realmente un evento muy importante, porque es la primera vez que se organiza en Paraguay. Ustedes ya ven la cantidad de parlamentarios y los distintos países que van a estar en esta Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios organizada por la UIF. Sobre este punto, no sé si hay alguna pregunta. A modo de aclaración, sí. Presidente, esos 2 días de jueves y viernes de fumigación, ¿se va a cerrar el edificio legislativo? ¿No va a haber actividad oficialmente? No se va a cerrar, pero se está evaluando con la Secretaría General y los organizadores locales del evento la posibilidad de que no haya actividades, digamos, ordinarias, normales, esos días. Así como también el lunes y el martes, porque ustedes saben de que cuando el Parlamento se abre para sus labores cotidianas, el tema de seguridad y sobre todo que viene muchísima gente y queremos que, digamos, esos días por lo menos le dediquemos todo el esfuerzo y el trabajo para que esto salga bien. Y esto también es una proyección a nivel internacional que puede dar el Congreso paraguayo. Hay 3 diputados, los más jóvenes, que van a participar como oradores, como panelistas, que son el diputado Carlos Enrique Silva del PLRA, el diputado Soroka de la ANR, que aparentemente tiene algún inconveniente, lo va a sufrir la diputada Jazmín Narváez, que es el líder del Movimiento Programa y ITT en la Cámara de Diputados, y el tercero es el diputado Carlitos Rejala, que no sé dónde quitaron, que es el más chulo, pero bueno, del partido Hagamos. Y por el Senado va a estar el senador Patrick Kemper, que también forma parte de una organización internacional que se llama Parlamento Abierto, ¿verdad? Va a haber también una charla con un grupo de gente, por el nombre de Café de Mentores se llama, donde estamos viendo a uno de los senadores con más experiencia. Podría ser el senador Fernando Luz, por ejemplo. Voy a hablar con él, como fue presidente de la República, y los jóvenes parlamentarios quieren saber un poco cómo uno empezó en la actividad parlamentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en lo que respecta a la 6ª Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria. Y también decirles de que el lunes a las 7:30 de la mañana el presidente de la República con el canciller me va a recibir a mí y a la presidenta de la UIP, la diputada Gabriela Cuevas, en Palacio López para los saludos protocolares como corresponde. Sobre la cumbre de poderes, presidente, ya tienen fecha y hora Esperamos un ratito. Que son minutos de aire y bueno, y me dice, tocar varios si no temas, por favor, escuchar, de interés nacional. Si no me querés escuchar, no hay problema. Yo tengo un orden que ya desarrollé. El segundo punto que quiero informarles es de que he presentado en el día de ayer al Contralor General de la República, en mi carácter de presidente del Congreso Nacional, a fin de solicitar la publicación de mi declaración jurada de bienes en los medios oficiales pertinentes de la Contraloría General de la República, y esto obedece a una convicción personal de que el rol del servidor público exige un deber especial de transparencia, entre otras cosas, y comprende el poner a disposición de la ciudadanía toda la declaración sobre mi situación patrimonial en ejercicio de la función pública. Al mismo tiempo con mira a salvaguardar datos sensibles que hacen a la vida privada y con menores de edad, número de tarjeta de crédito, lo que sea, placas identificatorias de vehículos. Solicito que la publicación de mi declaración jurada de bienes y renta guarde la debida reserva de todos aquellos datos que no tengan carácter patrimonial. Eso lo presenté ayer, y hoy en el link de la página de la Contraloría General de la República ustedes pueden acceder libremente a esa mi declaración jurada de bienes. ¿Usted cree que sobre este punto alguna pregunta? ¿Usted cree que los legisladores, sus colegas, deberían de actuar de la misma forma? Es una decisión personal, yo lo tomo como una obligación de transparencia,
y sobre todo porque presidiendo un poder del Estado, la ciudadanía tendría que tener acceso a esta información. Bueno, esta es la segunda información que quería darle, y ahora sí a la compañera de ABC, que está muy apurada, le pido si me quiere preguntar algo con mucho gusto. Cumbre de Poderes, ¿tiene fechas y temas ya prácticamente definidos? Pues tengo entendido que usted ya se reunió con los dos titulares de los dos poderes del Estado, presidente. ¿Cuáles serían los temas, la agenda finalmente que quedó, la fecha y la hora? Sí, ¿cómo era tu nombre? Lorena. Lorena. Hoy me reuní a las 7:30 con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial. Le llevé ya algunas ideas que tenemos en cuanto al tema de inseguridad, en cuanto al tema de pobreza, en cuanto al tema de generación de empleo y en cuanto al tema del PGN 2020. El presidente de la Corte acogió muy bien la propuesta. Dijo que no tenía ningún inconveniente en participar el día y la hora que nosotros podamos fijar. Intenté comunicarme temprano después de esa reunión, estando con el presidente de la Corte, con el presidente de la República, pero entiendo que estaba en un acto en la ciudad de Luque, pero recién lo hice por vía telefónica. Le planteé la posibilidad de hacerlo mañana en horas de la mañana, temprano. Me comentó que tenía un acto en la ciudad de Itagua, pero que iba a tratar de acomodar su agenda y que me iba a comunicar qué hora podría hacer eso, y si es así, estaríamos haciendo mañana en el transcurso de la mañana. No tengo aún hora. Inicialmente sería solo el presidente de poderes, todavía no la participación de legisladores, líderes de bancada, presidentes de partidos políticos. Y en principio sí, ¿verdad? En principio sí, y es importante señalar también de que ayer en la reunión de mesa directiva y líderes de bancada, a pesar que ustedes ya han entrevistado a varios de ellos que han salido de esa reunión, he visto por los medios, se llegó a una conclusión importante, que es el tema referente al PGN 2020. Se ha tratado directamente por la Comisión Bicameral de Presupuesto para no superponer, digamos, equipos de trabajo. Y en los otros temas sí crear los grupos de trabajo necesarios. Senador, volviendo a conversar sobre este pedido de incremento salarial para funcionarios del Poder Judicial, ¿conversaron sobre ese tema? Sí, conversamos sobre ese tema con el presidente de la Corte, y quiero que me atiendan bien porque creo que es importante. Resulta ser que durante un año que dura el periodo, digamos, legislativo, nosotros hemos sancionado una serie de leyes que crean, por ejemplo, juzgados de primera instancia o tribunales de apelación o circunscripciones judiciales nuevas, por la necesidad que existe que la justicia esté más cerca de la gente. Esas son leyes vigentes. La Corte Suprema de Justicia no puede desconocer la vigencia de una ley, porque de lo contrario podría cualquier ciudadano acusarle a cualquiera de ellos de estar cometiendo prevaricato. Pero le planteé al presidente de la Corte lo que ya dije ayer a la salida de Palacio de López, en el sentido que se podría dictar una ley, sancionar una ley especial o incluir dentro de las disposiciones transitorias del PGN 2020 el hecho de que esas leyes de cumplimiento obligatorio y llevarlo a la práctica que tiene el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia queden, digamos, postergadas por un ejercicio fiscal, y de acuerdo a cómo vayamos en materia económica, pues vayamos repuntando y el año que viene nuestra realidad sea otra, para mejor, no para peor, entonces se podría eventualmente aplicar después de un periodo fiscal, de un periodo de ejercicio fiscal. Y sobre el pedido de reajuste que él pidió para su funcionario, 20%, le ha dicho que pedía para su funcionario. No, el 20% incluye todo. No, lo que acá. Seguro, gratificaciones y aumento. No, si me hablan entre tres, no es imposible. El 19% de lo que había explicado el presidente del Poder Judicial era que el global era un 19% más con respecto al año pasado, con respecto al año vigente. Pero dentro de ese global del 19% hay un pedido del 20% aumento salarial para funcionarios judiciales. Correcto. De eso no hablamos, pero yo entiendo que hay un criterio prácticamente
consensuado entre todas las bancadas de no otorgar aumento salarial a ningún funcionario público, y el funcionario público del Poder Judicial no es la excepción. Y no Claro, es que incluso saludable están amenazando, Perdón. que incluso amenazan con ir a una huelga en el caso de que no se le otorgue este pedido que están realizando. Bueno, todo ciudadano, toda organización que ve lesionada su derecho tiene derecho a manifestarse, de peticionar a las autoridades, de hacer los reclamos pertinentes, de aplicar dentro del margen que establece la ley y los derechos laborales que le asisten las medidas que crean convenientes. De ahí a que como consecuencia de eso tengan que otorgar o no lo que ellos piden es otra cosa. Presidente, ¿es inviable aprobar el presupuesto a libro cerrado, así como plantea el Ejecutivo? Una pregunta que ya contesté ayer, pero no tengo problema en volver a contestar, ¿verdad? Yo creo que la Constitución de la República le otorga al Congreso Nacional, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, facultades que nosotros no podemos renunciar, ¿verdad? Y decía con uno de los colegas de ustedes hoy en radio, de que vamos a suponer de que al final del estudio, de la consideración, del análisis del presupuesto, lleguemos a la conclusión de que lo presentado por el Ejecutivo está en un 100% bien. Entonces se aprobaría, pero previo estudio, consideración y análisis del presupuesto. Como consecuencia de eso, pero al libro cerrado sería renunciar a una facultad única y excluyente que tiene el Poder Legislativo sobre el presupuesto general de gasto de la Nación, que a sabiendas y compartiendo que es probablemente una de las leyes más importantes de la República, sigue siendo una ley, y las leyes son estudiadas en el Congreso tanto por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Presidente, en esa reunión de cumbre de poderes usted le va a invitar también al presidente de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que el Poder Legislativo depende de dos cámaras y también diputados acostumbra a resolver cuestiones o proyectos económicos, sociales, en ese sentido, para que ellos también se sientan comprometidos. ¿Lo va a invitar o no a esa cumbre? La representación del Poder Legislativo en su Congreso la tiene el presidente del Senado, ¿verdad? Entonces, la idea es que estén los tres presidentes de los tres poderes del Estado. Presidente, contrabando y corrupción en la función pública, ¿cómo eso se trataría dentro de la cumbre? Pues son justamente las cuestiones más criticadas dentro de la clase política. Sí, evidentemente hay muchos temas, ¿verdad? O sea, yo cuando hablé de esta iniciativa, yo hablaba de 5 ejes que no son los únicos ejes. Es lo que vos decís, es demasiado importante también, podría ampliarse. Yo lo que no quiero nomás que se haga una lista de 10, 15 o 20 problemáticas que atraviesa el país y al final no somos capaces de solucionar ninguna sola, ¿verdad? Yo prefiero nomás achicar el eje de discusión, los ejes de discusión, digamos, y tratar de que salga bien esto, ¿verdad? El presidente de la República habla ahora de una enmienda con miras a modificar las funciones de las Fuerzas Armadas. Menciona él que el enemigo no está ahora entre los vecinos, los países vecinos, sino con el crimen organizado, y quiere darle potestad a las Fuerzas Armadas para combatir esto. ¿Cuál es el criterio que tiene sobre ese planteamiento, presidente? Te voy a dar una opinión muy personal porque es un tema delicado que indudablemente lo debo discutir dentro de mi bancada y me imagino que las demás bancadas harán lo propio, ¿verdad? Es cierto, el rol constitucional que se le asigna a las Fuerzas Armadas hoy en día es proteger, mejor dicho, la soberanía nacional. Las Fuerzas Armadas hoy no tienen la posibilidad del ejercicio de la fuerza que tienen en cuanto a su infraestructura, en cuanto a su capacidad de fuego, en cuanto a sus recursos humanos, de disparar un solo tiro en materia de seguridad interna, excepto la FTC, que es aparte. O sea, esa vez que se asaltó Banco Financiera Visión en San Pedro, si hubiesen habido ahí 5 oficiales de las Fuerzas Armadas y se hubiese producido eso que finalmente ocurrió, ellos no tienen la posibilidad de disparar un solo tiro para repeler ese tipo de actuaciones. Y las Fuerzas Armadas
fueron creadas en su momento para repeler la posibilidad de pérdida de soberanía de los países libres, democráticos e independientes. Hoy en día estamos en tiempos de paz, no estamos en tiempos de guerra, no hay ninguna amenaza de guerra. Entonces se podría considerar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se le asigne un rol distinto, que sería, por ejemplo, a un flagelo que tampoco teníamos 20 años atrás, que era la aparición en el escenario público de las organizaciones criminales vinculadas a delitos transnacionales. Y me refiero específicamente, para ser muy concreto, al primer comando capital, PCC, me refiero al Comando Vermelho y me refiero a varias fracciones paraguayas, ¿verdad?, que también están metidos y muy fuertemente vinculados a temas narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, etcétera. Eso por un lado, eso digamos es la realidad hoy en día. En otros países, como por ejemplo en el Brasil, los gobiernos de turno, creo que desde Lula da Silva, han recurrido a las Fuerzas Armadas del Brasil para que ingresen con las fuerzas policiales a las favelas, las famosas favelas, porque el crimen ya trascendió, digamos, la capacidad de reacción que tenían las fuerzas policiales que se encargan de la seguridad interna. A mí me da la impresión que acá hay organizaciones criminales como las que te mencioné anteriormente, que también ya trascienden la capacidad de reacción de la Policía Nacional, en este caso, en materia de armamento, en materia de inteligencia, en materia de hombres inclusive, ¿verdad? Hay zonas prácticamente manejadas por estas organizaciones criminales y no es descabellado pensar en la idea, porque lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que, como Estado paraguayo, garantizarle al ciudadano y a la ciudadana seguridad en su persona en primer lugar, en sus bienes en segundo lugar, y por supuesto evitar que estos grupos criminales se empoderen, digamos, de ciertos territorios de nuestro país, o lo que está pasando, por ejemplo, hace una semana atrás en una de las penitenciarías regionales, donde a las 5 de la mañana se piensa hacer un cateo con orden fiscal, con la Policía Nacional, con los guardias de seguridad del propio penal de Tacumbú, y los integrantes del PCC que están ahí recluidos le ponen unos candados a sus celdas y evitan que eso pueda ocurrir. Ahora, eso, digamos, es en teoría. Hay que reconocer, sin embargo, que las Fuerzas Armadas, así como están diseñadas, no fueron capacitadas como para realizar este nuevo trabajo o este nuevo rol que se le pretende asignar. Así que habría que evaluar muy bien para que no se produzcan precisamente excesos o abusos de poder por parte de las Fuerzas Armadas en un nuevo rol que se le asigne desde el punto de vista de una enmienda constitucional. Entonces tenemos que delimitar muy bien su radio de acción, delimitar muy bien cuáles serían sus derechos, delimitar muy bien cuáles serían sus obligaciones. Si es así, yo creo que podríamos avanzar en esa idea, pero es un tema muy delicado, porque hay un hilo muy fino entre, digamos, la buena tarea que pueda cumplir la Fuerza Armada en su nuevo rol y los desmanes o las arbitrariedades que también puedan cumplir en su nuevo rol. Senador, respecto a este pedido o proyecto, intención de eliminar este aporte del 7% de parte del Estado para la jubilación BID que tienen los parlamentarios, su bancada, ¿y ustedes estarían de acuerdo con este proyecto? Sí. ¿Cómo hablamos? Para el planteamiento que estaba haciendo con relación a las Fuerzas Armadas, se tiene que hacer un cambio estructural en el rol de las Fuerzas Armadas. Se hace eso a través de una ley. Sí, Francisca, ya eso me refería cuando dije que habría que eliminar una ley, que lo que hace, una ley lo que establece derechos y obligaciones. Entonces, cuando yo hablaba de que para que asuma eventualmente, estamos hablando de hipótesis, ¿verdad? Porque es una idea, ayer creo que lanzó el presidente de la República en un programa de televisión, ¿verdad? Bueno, hablando de eventualidades, lo que yo decía es que se tiene que delimitar el espectro en el cual va a actuar
y cuáles son concretamente sus derechos, hasta dónde va a sancionar y cuáles son también son sus obligaciones, ¿verdad? Porque siempre, no siempre, pero a veces pasa que la sociedad civil es la que sufre, digamos, los abusos o los excesos que puedan producir las Fuerzas Armadas en su nuevo rol hipotéticamente. Pero la figura legal, constitucional sería la enmienda, digamos. No analicé, pero creo que sí. ¿Existe alguna intención de algún legislador a presentar un proyecto de ley para cambiar el rol de las Fuerzas Armadas, ya que el tiempo ya amerita que se cambie su rol? Lo que pasa es que para que se produzca la presentación de un proyecto de ley se tiene que cambiar primero la Constitución, porque una ley tropieza con la Constitución. Eso es lo que se llama pirámide de Kelsen. Se estudia en segundo curso de la batalla. Muchas gracias.